Viudo, marcado por la soledad y la pobreza, decide comprar a una joven de apenas 18 años que estaba siendo subastada por sus propios padres. Durante años, la llamaron fea, la humillaron y la trataron como un estorbo, hasta que su propio padre la entregó a un viudo negro y pobre. Pero él, lejos de despreciarla, la amó como ningún hombre blanco lo había hecho. Lo que nadie imaginaba es que, en medio de aquella aldea, ella haría un hallazgo impresionante que cambiaría su destino para siempre y destaparía una traición capaz de sacudir a dos familias enteras. Antes de comenzar con la historia, cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo me estás viendo, y dime, ¿crees que el amor verdadero puede nacer del rechazo? Año 2013. North Las Vegas. La parte más pobre y olvidada de la ciudad que todos asocian con casinos, luces de neón y turistas borrachos. Pero aquí, en las calles donde el polvo se mezcla con el olor a aceite quemado y cerveza rancia, no hay espectáculo, solo supervivencia. Ese día el cielo estaba cubierto de nubes pesadas. Como si hasta el clima quisiera apartar la mirada de lo que estaba por suceder. En una esquina polvorienta, un grupo de vecinos se reunía en silencio, murmurando como si compartieran un secreto sucio. Frente a ellos, una vieja camioneta Ford, con la pintura corroída, servía como improvisado escenario para un acto tan cruel que parecía sacado de otro siglo, una subasta humana. Ella estaba allí, de pie, con la cabeza baja, los hombros encorvados, y las manos temblorosas. Se llamaba Ariana, 18 años recién cumplidos, aunque la mirada en sus ojos no era la de una joven, sino la de alguien que ya había aprendido demasiado sobre la crueldad. Vestía un vestido demasiado grande para su cuerpo delgado, manchado en la falda y remendado en los hombros. En la piel tenía marcas invisibles, las de las palabras que durante años la habían llamado fea, inútil, carga. Su padre, un hombre de rostro seco y manos ásperas, hablaba con una voz grave y sin emoción. Empezamos en 500, es joven, sana, sabe cocinar y limpiar, como si estuviera ofreciendo una bicicleta usada o una nevera vieja. La madre, de brazos cruzados y expresión fría, solo miraba hacia otro lado, como si su propia hija fuera un mueble más que ya no cabía en la casa. La gente observaba, algunos con curiosidad morbosa, otros con indiferencia. En la última fila, un hombre permanecía quieto, con las manos en los bolsillos y un sombrero gastado que le cubría parte del rostro. No vestía como los demás, su camisa negra estaba limpia pero gastada, y sus botas mostraban un barro viejo. Se llamaba Samuel, viudo desde hacía 8 años, y tan pobre como cualquiera de los presentes, pero con una mirada distinta. Sus ojos no tenían prisa, ni hambre, ni desprecio. Cuando la voz del padre llegó a 400, Samuel habló por primera vez, con un tono bajo pero firme, 500. En efectivo. Hubo un murmullo. Todos lo miraron, no porque la cifra fuera alta, sino porque sabían que él no tenía nada. Su casa estaba al borde de la carretera, hecha de madera reciclada y con el techo cubierto de láminas oxidadas. Vivía solo, con un perro viejo y un gallo que cantaba a deshora. Sin embargo, nadie lo retó. El padre aceptó el dinero sin un gesto de duda, y en menos de un minuto, Ariana fue empujada hacia él, como si fuera un objeto entregado a su nuevo dueño. Ariana no lo miró a los ojos. No dijo una palabra. Se limitó a seguirlo, con pasos cortos y el miedo pegado a la piel como una sombra húmeda. Samuel caminó delante, sin tocarla, sin mirarla, solo guiándola hacia una vieja camioneta Chevy azul que parecía haber vivido tantas batallas como su dueño. Antes de subir, ella levantó la cabeza por un instante y vio algo en su perfil, no era la mirada de un hombre que acababa de comprar a una joven. Era otra cosa, más difícil de descifrar. Como si él mismo no supiera aún por qué había levantado la mano en esa subasta miserable. El motor rugió, y la camioneta se perdió entre calles desiertas. Ariana apretó el vestido entre sus manos y miró por la ventana su antigua casa que se hacía cada vez más pequeña, hasta desaparecer. No lloró. No había lágrimas que gastar. Pero algo, muy al fondo, comenzaba a moverse. Y ni ella ni Samuel sabían que ese viaje marcaría el inicio de una cadena de descubrimientos y heridas abiertas que cambiarían para siempre el destino de dos familias, y que, en el corazón de todo,
Había un secreto enterrado esperando salir a la luz. Y esa noche, bajo un cielo sin estrellas, alguien ya había decidido que ella no debía quedarse viva. La camioneta de Samuel avanzaba por la carretera secundaria que serpenteaba entre descampados y talleres mecánicos cerrados a esa hora. El cielo de North Las Vegas se había vuelto de un gris metálico, como si presintiera que algo importante, aunque invisible para el resto del mundo, estaba a punto de suceder. Ariana se mantenía en silencio, mirando las luces lejanas que parpadeaban como brasas al borde del desierto. No conocía a ese hombre, no sabía qué esperaba de ella, y sin embargo había una extraña calma en la manera en que conducía, sin prisa, sin música, sin palabras que rompieran el aire denso. El motor viejo vibraba con cada kilómetro, y en el asiento del copiloto, Ariana jugaba con el borde deshilachado de su vestido. Una costumbre involuntaria que había adoptado desde niña cuando necesitaba sentir algo familiar en medio del miedo. En algún momento, Samuel se aclaró la garganta, no para iniciar una conversación, sino como si quisiera asegurarle que su silencio no era hostil, sino deliberado. «Falta poco», murmuró, con una voz grave que parecía acostumbrada a hablar solo cuando tenía algo que decir. El paisaje comenzó a cambiar. Las calles pavimentadas se convirtieron en caminos de grava, y la luz de los postes desapareció, reemplazada por la claridad fría de la luna filtrándose entre nubes bajas. En el horizonte, un cúmulo de árboles secos y torcidos marcaba el final del trayecto. Allí, medio oculto entre sombras y ramas, se levantaba la casa de Samuel. No era grande ni bonita, una construcción de madera grisácea, con un porche inclinado y ventanas pequeñas, como si la casa prefiriera observar al mundo en secreto. El techo estaba cubierto por láminas metálicas viejas, algunas amarradas con cuerdas para resistir el viento del desierto. El perro, un mestizo de pelaje oscuro y hocico canoso, salió a recibirlos con un ladrido ronco. No saltó ni se acercó demasiado a Ariana, solo la observó, como si evaluara si debía aceptarla o no. Samuel le hizo un gesto con la mano y el animal retrocedió, obediente. «Se llama Duque», dijo, abriendo la puerta principal. El interior olía a madera húmeda, café tostado y un leve rastro de aceite de motor. Era un lugar que hablaba de rutina y soledad. El piso crujía bajo sus pies, y las paredes estaban cubiertas con estanterías llenas de herramientas, frascos con clavos, piezas de relojes viejos, y fotografías amarillentas clavadas con chinchetas. En una esquina, una chimenea apagada, con troncos a medio consumir, parecía estar esperando que alguien la encendiera. Samuel encendió una lámpara de mesa y la luz cálida reveló la sencillez del lugar, una mesa de madera con 2 sillas, una cocina diminuta con electrodomésticos antiguos. Y al fondo un pasillo que conducía a 2 habitaciones. «Dormirás en la del fondo», dijo Samuel, señalando sin entrar. Ariana asintió, aunque por dentro sentía que cada paso que daba en esa casa era un salto hacia lo desconocido. La habitación era pequeña pero limpia. La cama, de hierro forjado, estaba cubierta con una colcha tejida a mano en tonos tierra. Sobre la mesita de noche había una lámpara con pantalla rota y un vaso de vidrio lleno de canicas, como si alguien hubiera intentado adornar el lugar con lo que tenía a mano. Ariana dejó su pequeño bolso, una bolsa de tela raída que contenía toda su vida, sobre la cama. No había traído mucho, 2 vestidos, un par de zapatos desgastados, un cepillo roto y una libreta vieja con dibujos que hacía en secreto cuando quería escapar del mundo. Mientras pasaba la mano sobre la colcha, escuchó los pasos de Samuel alejándose hacia la cocina. No cerró la puerta. Ese detalle la confundió. En la cocina, él servía café en 2 tazas diferentes, una, blanca y desportillada, la otra, azul con el esmalte saltado en un costado. Colocó ambas sobre la mesa, y cuando Ariana salió del cuarto, le señaló la silla sin decir nada más. Ella se sentó con cautela, observando cómo él bebía sin apartar la vista de la ventana. Afuera, el viento comenzaba a soplar con fuerza, haciendo chocar las ramas contra la casa. «No me interesa lo que hicieron tus padres», dijo Samuel de pronto, sin mirarla. «No me importa lo que otros digan de ti. Aquí no eres basura. Aquí», hizo una pausa, como si buscara la palabra exacta, «eres libre». Ariana sintió un nudo en la garganta.
Libre. Era la primera vez que alguien usaba esa palabra para referirse a ella. No respondió, porque no sabía si creerle. Durante años le habían repetido que no valía nada, las cicatrices en su alma eran más profundas que cualquier herida física. Pero esas palabras, dichas con tanta calma, se le quedaron grabadas como brasas bajo la piel. Esa noche, mientras se acostaba en la cama extraña, escuchó el crujir de la madera, el ladrido distante de Duque y el golpeteo constante del viento. Se abrazó a sí misma bajo la colcha y pensó en la palabra que Samuel había usado. Libre. No sabía si eso era real o solo una ilusión momentánea, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez el mañana podría ser diferente. Sin embargo, mientras cerraba los ojos, no vio el rostro de Samuel, sino la silueta oscura que había estado en la esquina de la calle durante la subasta, observando todo sin pujar, sin moverse. Un hombre con gorra baja y un cigarrillo encendido. No sabía quién era, pero sentía que no era la última vez que lo vería. Y en la penumbra de esa casa olvidada por el tiempo, alguien ya había marcado su nombre como un objetivo. Los días siguientes en la casa de Samuel no se parecían a nada que Ariana hubiera vivido antes. El amanecer llegaba sin el estruendo de gritos ni el olor a fritanga quemada que en su antigua casa anunciaban el comienzo de la jornada. Aquí, la luz entraba despacio por las ventanas pequeñas, proyectando líneas doradas sobre el piso de madera. Samuel ya estaba despierto cuando ella salía de la habitación, a veces reparando algo en la mesa de la cocina, otras veces sentado en el porche con una taza de café y Duque acostado a sus pies. Al principio, no hablaban mucho. No era un silencio tenso, sino uno denso, lleno de cosas que no necesitaban decirse todavía. Samuel no le imponía tareas, no le marcaba horarios, pero Ariana, por costumbre, comenzaba a limpiar, barrer, ordenar la cocina y preparar algo de comer. No era servilismo, era una forma de llenar el vacío, de no sentir que estaba esperando algo que no sabía nombrar. A veces, mientras lavaba los platos, lo veía desde la ventana trabajando en el patio. Samuel tenía manos que contaban historias, grandes, fuertes, con cicatrices en los nudillos y uñas oscuras de tierra. Con esas manos construía, arreglaba, cuidaba, y también, sospechaba Ariana, había peleado más de una vez. Él nunca se apresuraba, moviéndose con la calma de quien no compite con el tiempo, como si supiera que las cosas hechas despacio duran más. El tercer día, Samuel la llevó al mercado del barrio. No era un centro comercial, sino una serie de puestos improvisados bajo carpas descoloridas. Allí se vendía de todo, verduras marchitas, repuestos de segunda mano, ropa usada, relojes sin manecillas. La gente los miraba, algunos con curiosidad, otros con abierta desconfianza. Ariana sentía esas miradas como agujas en la espalda. Sabía lo que pensaban, esa es la muchacha de la subasta, la que compró el viudo. En uno de los puestos, mientras Samuel examinaba un saco de papas, Ariana se detuvo frente a una mesa llena de libros viejos. Los tocó con cuidado, como si fueran frágiles. Tomó uno al azar, un ejemplar ajado de las aventuras de Tom Sawyer, y lo hojeó lentamente. No recordaba la última vez que había leído algo por placer. El vendedor, un anciano de piel curtida y manos huesudas, la observó un momento y luego le dijo con voz ronca, «Llévatelo. No cobro por las historias que todavía no han terminado». Ariana sonrió apenas, sorprendida por la amabilidad. Samuel, al verla con el libro en la mano, no dijo nada. Solo lo pagó junto con las papas. De regreso a casa, mientras el motor de la camioneta retumbaba, ella abrazó el libro como si fuera algo vivo. Samuel la miró de reojo y dijo, «Los libros son mejores que la gente. No te mienten y siempre te esperan». Las noches en la casa del viudo tenían su propio ritmo. Duque se echaba junto a la puerta, el viento jugaba con las hojas secas en el porche y Samuel a veces encendía la chimenea. Ariana leía su nuevo libro a la luz temblorosa de la lámpara, mientras él tallaba piezas de madera con su navaja. No parecían necesitarse para llenar el espacio, simplemente coexistían, y de alguna manera eso resultaba más íntimo que cualquier conversación forzada. Pero esa tranquilidad era como un cristal fino, y Ariana lo sabía.
No podía olvidar la sensación que había tenido el primer día, esa figura observándola desde la sombra. Y no era paranoia. La noche del cuarto día, cuando salió al porche para recoger una manta que había dejado secando, vio algo. Al final del camino de grava, más allá del cerco de alambre, una silueta se recortaba contra la débil luz de la luna. No se movía. No hacía ruido. Solo estaba ahí. Ariana se quedó inmóvil, el corazón golpeándole contra las costillas. No podía distinguir el rostro, pero estaba segura de que era la misma complexión, la misma postura del hombre de la subasta. Un cigarrillo encendido brilló un instante en la oscuridad antes de apagarse, como un ojo rojo que parpadea. Entonces, la figura giró y se perdió entre los árboles secos. ¿Qué haces ahí afuera? La voz de Samuel la hizo sobresaltarse. Él estaba en la puerta, con los brazos cruzados. Ariana dudó, tragó saliva y dijo, creí ver a alguien. Samuel no hizo preguntas. Caminó hasta el final del porche, observó el camino oscuro y luego regresó. Mañana pondré un candado en el cerco. Su voz era tranquila, pero había un filo en sus palabras, como si ya estuviera midiendo un peligro. Esa noche, Ariana no pudo dormir. No por miedo exactamente, sino por la certeza de que, aunque había escapado de una vida donde no era más que un estorbo, el mundo exterior todavía no estaba dispuesto a dejarla en paz. Y en algún lugar, bajo la misma luna, alguien encendía otro cigarrillo y murmuraba un nombre, el suyo. El verdadero motivo de esa vigilancia estaba a punto de revelarse, y no sería por ella, sino por lo que llevaba en la sangre. El amanecer llegó con un cielo color óxido, y un viento cálido que anunciaba un día sofocante. Samuel salió temprano, como siempre, para revisar el cercado del terreno. Ariana, todavía con el cabello suelto y los pies descalzos, decidió limpiar el desván de la casa, un espacio que hasta entonces él no le había mostrado. La puerta era pequeña, casi oculta detrás de un armario desvencijado. El pomo estaba frío al tacto, y al abrirlo, una nube de polvo subió al aire, haciéndola toser. La escalera que conducía al desván era estrecha, de madera vieja que se quejaba bajo su peso. Arriba, el aire era denso, cargado de ese olor particular que tienen los lugares olvidados, mezcla de madera seca, metal oxidado y recuerdos encerrados. La luz se filtraba por una sola ventana cubierta de telarañas, proyectando haces dorados que flotaban en el polvo suspendido. Ariana comenzó a mover cajas. Había herramientas antiguas, latas vacías, periódicos amarillentos, y un baúl grande cubierto por una lona gris. El candado estaba roto, como si alguien lo hubiera abierto hace mucho y luego lo hubiera olvidado. Se arrodilló y levantó la tapa. Dentro había ropa masculina vieja, una chaqueta militar con manchas de grasa, un par de botas pesadas, y debajo de todo, un paquete envuelto en varias capas de tela de lino. Lo sostuvo con cuidado, notando que pesaba más de lo que esperaba. Al desenvolverlo, apareció un objeto que no parecía pertenecer a esa casa humilde, una caja de madera oscura, finamente tallada con símbolos que no reconocía. Las esquinas estaban reforzadas con placas de bronce, y en el centro tenía incrustada una piedra roja, opaca pero intensa. No tenía cerradura visible, solo un pequeño relieve en forma de espiral. Ariana la acarició con los dedos. El tallado estaba desgastado por el uso, pero la calidad del trabajo era innegable. No era algo comprado en un mercado barato, parecía una pieza antigua, quizá heredada. Sin saber por qué, sintió un escalofrío, como si ese objeto llevara siglos esperando a que alguien lo encontrara. ¿Qué haces aquí arriba? La voz de Samuel retumbó desde abajo, más fuerte de lo habitual. Ariana se sobresaltó, casi dejando caer la caja. Él subió las escaleras en 2 pasos, y cuando la vio con el objeto en las manos, su expresión cambió. No era ira, era algo más, una mezcla de alarma y resignación. ¿Dónde la encontraste?, preguntó, sin apartar los ojos de la caja. Ariana señaló el baúl, sin saber si había cometido un error. Samuel se acercó, tomó la caja con ambas manos y la sostuvo contra el pecho, como si quisiera protegerla de algo o de alguien. No vuelvas a tocar esto, dijo en voz baja, pero firme.
No es un juguete. Ariana quiso preguntar, pero él ya estaba bajando la escalera, cerrando el desván tras de sí. Esa tarde, Samuel no habló casi nada. Se sentó en el porche, fumando un cigarrillo tras otro, algo que nunca había hecho delante de ella. Duque permanecía inquieto, moviéndose de un lado a otro como si percibiera una tensión invisible. Al caer la noche, Ariana salió a buscar un poco de aire fresco. El cielo estaba despejado, las estrellas brillaban como cristales fríos, y a lo lejos se escuchaba el rumor de un tren pasando. Fue entonces cuando vio algo que le heló la sangre, en el camino de grava, justo donde días antes había visto aquella silueta, ahora había un hombre distinto, más robusto, con una chaqueta de cuero. Estaba agachado, como si examinara las huellas de un vehículo. Cuando levantó la cabeza, Ariana distinguió su rostro bajo la luz tenue de la luna. No lo conocía, pero sus ojos la atravesaron como una amenaza directa. El hombre hizo un leve gesto con la barbilla, como si confirmara algo, y se marchó sin decir palabra, fundiéndose en la oscuridad. Regresó corriendo a la casa, pero no dijo nada a Samuel. Algo en su instinto le decía que la caja y la presencia de esos hombres estaban conectadas. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó a Samuel caminar por la casa, arrastrando muebles, cerrando ventanas, y finalmente colocando algo pesado contra la puerta principal. En la penumbra, Ariana comprendió que no era la única que había sentido que la calma de esos días se estaba resquebrajando. Y aunque todavía no conocía la historia de esa caja, ya sabía que no era un simple objeto olvidado en un desván. Esa caja llevaba consigo una deuda antigua, y quienes la buscaban estaban cada vez más cerca. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño, como si el aire mismo contuviera la respiración. El sol se filtraba apenas entre nubes bajas, iluminando la casa de Samuel con un tono apagado, casi ceniciento. Ariana despertó antes de que él saliera de su habitación. Escuchó sus pasos pesados en el pasillo, el chirrido de la cafetera, y luego el golpe seco de una taza sobre la mesa. Cuando se asomó a la cocina, Samuel estaba sentado, con la caja de madera frente a él. La piedra roja en el centro parecía más viva bajo la luz tenue. Él no la tocaba, solo la observaba como si estuviera esperando que algo ocurriera. Siéntate, dijo sin levantar la vista. Ariana obedeció, con las manos entrelazadas sobre su regazo. Lo que encontraste, no es mío, comenzó, pronunciando cada palabra con un cuidado extraño. Ni siquiera debería estar aquí. Se quedó callado unos segundos, como si midiera hasta donde podía hablar. Ariana lo miraba, intentando leer en su rostro, pero no encontraba grietas. Hace muchos años, antes de vivir en este agujero, yo, respiró hondo, trabajaba en cosas de las que no estoy orgulloso. Transporte, seguridad, trabajos sucios. Un día, en 2004, me tocó custodiar un envío. No era dinero. No eran armas. Era esta caja. Y había gente dispuesta a matar por ella. Samuel hizo una pausa para encender un cigarrillo, exhalando despacio. El trabajo salió mal. Hubo un tiroteo en las afueras de Reno. Mis compañeros murieron. Yo me llevé la caja, no porque supiera lo que tenía, sino porque pensé que podría devolverla a quien realmente la valorara. Pero nunca apareció el dueño. Y con el tiempo, me di cuenta de que había gente que creía que yo había robado algo más grande que cualquier fortuna. Ariana bajó la mirada hacia la caja. El tallado, la piedra, todo parecía ajeno al mundo de chatarra y polvo donde vivían. ¿Qué hay dentro?, preguntó. Samuel soltó una risa seca, sin alegría. Ni yo lo sé. Y no pienso averiguarlo. Apagó el cigarrillo en un cenicero lleno. Lo único que sé es que desde que está en mi poder, no he tenido paz. Cada cierto tiempo, alguien aparece para preguntar, para amenazar, y a veces, para probar suerte. Ariana sintió un frío recorrerle la espalda. La imagen del hombre agachado en el camino la noche anterior volvió a su mente como una fotografía nítida. Ayer vi a alguien, dijo, rompiendo el silencio. No era el de la subasta. Este era más grande, con chaqueta de cuero. Parecía buscar algo.
Samuel se quedó inmóvil, mirándola como si quisiera confirmar que no mentía. Luego se levantó, fue hasta un estante y sacó una escopeta recortada. La cargó con movimientos tranquilos, como quien repite un hábito aprendido hace mucho. Entonces ya saben que estás aquí, murmuró. Y eso significa que no vendrán a tocar la puerta. Vendrán de noche, sin avisar. El resto del día fue una mezcla de rutina forzada y vigilancia constante. Samuel revisaba las ventanas, caminaba el perímetro con Duque siempre a su lado, y de vez en cuando echaba una mirada rápida hacia la caja, como si esperara que desapareciera por sí sola. Ariana intentó distraerse leyendo, pero las palabras del libro se disolvían cada vez que escuchaba un ruido afuera. Al anochecer, el cielo se tiñó de un azul profundo, casi negro. El viento se llevó consigo el último calor del día y dejó una calma extraña. Samuel apagó todas las luces, salvo la lámpara pequeña de la cocina. Es mejor que no sepan cuántos estamos dentro, dijo. Fue entonces cuando escucharon el primer golpe. No era fuerte, apenas un roce, como si algo hubiera caído en el porche. Duque gruñó bajo, con el lomo erizado. Samuel levantó la mano para que Ariana no se moviera. Otro golpe, esta vez contra la ventana lateral. Y luego, el sonido inconfundible de pasos sobre la grava, lentos, medidos, como si quien estuviera ahí quisiera que supieran que no tenía prisa. Samuel dejó la escopeta sobre la mesa y caminó hasta la puerta. Ariana lo vio girar el picaporte, abrir apenas 1 centímetro y asomarse. No vio nada. Y entonces, algo chocó con fuerza contra la puerta, como si un cuerpo entero la embistiera. Ariana dio un salto hacia atrás, el corazón desbocado. Samuel cerró de golpe y trabó la cerradura. Se giró hacia ella, con los ojos más fríos que nunca. Esto no va a parar. Y la única forma de que se detenga, es que entiendas que eres tú en todo esto. Ariana frunció el ceño, sin comprender. ¿Yo? Samuel asintió lentamente. No es la caja lo que quieren, no solamente. Es a ti. Y en ese instante, todo lo que Ariana creía saber sobre su vida comenzó a tambalearse. Esa noche no hubo sueño para ninguno de los dos. La casa permaneció en penumbra, como un animal que se esconde en su madriguera. El único sonido constante era el viento que golpeaba las láminas del techo y el respiradero oxidado que emitía un quejido agudo cada vez que cambiaba la dirección de la corriente. Ariana se sentó en el borde de su cama, abrazando sus rodillas, mientras repasaba una y otra vez las palabras de Samuel: no es la caja lo que quieren, es a ti. Al amanecer, la luz filtrada por las cortinas dejaba la habitación en un tono amarillento, como si el día naciera cansado. Samuel estaba en la cocina, sin camisa, con las cicatrices de su torso al descubierto, largas, irregulares, algunas más viejas que otras. Movía la cafetera con la misma calma que alguien prepara un ritual. No dijo nada hasta que ella se sentó frente a él. Hay algo que no sabes sobre tu familia, empezó, y su voz tenía el peso de quien ha guardado un secreto demasiado tiempo. Y no me refiero a la gente que te crió. Ariana lo miró sin parpadear. Desde que tenía memoria, sus padres biológicos habían sido un tema muerto, reemplazado por la figura de aquellos que la maltrataron y la ofrecieron en la subasta. No había fotografías, no había historias. Nada. Tú no eres hija de esos que te vendieron. Samuel lo dijo sin suavizarlo. Ellos te adoptaron cuando tenías apenas 1 año, pero nunca fue por amor. El estómago de Ariana se contrajo. ¿Entonces por qué? Samuel apoyó los codos sobre la mesa, entrelazó las manos y la miró fijamente. Porque llevabas un apellido que podía abrir o cerrar puertas. Y porque, aunque no lo sabías, naciste con un derecho sobre algo que tu familia biológica protegió durante generaciones. Ella sintió como si las palabras pesaran más que el aire. ¿Qué derecho? Samuel señaló la caja, que seguía sobre la estantería, silenciosa y aparentemente inofensiva. Peso. Esa caja no es solo un objeto antiguo. Es la llave de un depósito, uno que guarda documentos y bienes que pertenecieron a tu abuelo, un hombre llamado Leónidas Crauel. El nombre sonaba como hierro cayendo sobre piedra. Samuel continuó:
Crowell fue dueño de tierras, empresas y enemigos. Murió en circunstancias que nunca quedaron claras. Tu madre biológica desapareció poco después y tú fuiste entregada a esa pareja que te crió. La teoría es que así podían vigilarte, tenerte cerca y usar tu nombre cuando fuera necesario. Ariana sintió un vértigo extraño, como si todo el suelo de su vida estuviera hecho de arena movediza. Pero, si todo eso es cierto, ¿por qué querrían ahora buscarme? Samuel se recostó en la silla, suspirando. Porque tú eres la última heredera legítima. Y para acceder a lo que guarda ese depósito, no basta con tener la caja, también se necesita tu sangre. La frase se quedó flotando en el aire. Ariana pensó en las miradas de extraños en el mercado, en el hombre de la subasta, en el de la chaqueta de cuero revisando el camino. Todos esos hilos que parecían sueltos ahora se entrelazaban en un solo tejido. ¿Y por qué tú tienes esa caja?, preguntó, con la voz más firme de lo que esperaba. Samuel sonrió apenas, pero no había alegría en su gesto. Porque tu abuelo me la confió. No directamente, pero me dejó pistas suficientes para encontrarla antes que los demás. Y porque, aunque no lo creas, hace años yo conocí a tu madre. Un escalofrío recorrió la espalda de Ariana. Samuel se levantó, fue hasta un cajón y sacó una fotografía doblada. La deslizó por la mesa. En ella, una mujer joven de cabello oscuro y sonrisa amplia sostenía a un bebé envuelto en una manta. No había duda, el bebé era ella. Tu madre se llamaba Elena Crowell. La última vez que la vi me pidió que, si algo le pasaba, cuidara de ti. Samuel se apartó de la mesa, como si las palabras hubieran agotado su fuerza. Pero fracasé. Ariana tomó la foto con manos temblorosas. El papel estaba gastado, pero aún podía sentir la calidez de la mirada de esa mujer que nunca había tenido oportunidad de conocer. Y junto con la emoción, comenzó a crecer otra cosa, una rabia contenida, una necesidad de entender quién había traicionado a quién en toda esta historia. Samuel rompió el silencio con una advertencia: los hombres que te buscan no son improvisados. Trabajan para alguien que se cree dueño de todo lo que queda de los Crowell. Y si se enteran de que la caja y tú están en el mismo lugar, no se detendrán. Ariana levantó la mirada, sintiendo un pulso nuevo en el pecho, una mezcla de miedo y desafío. Entonces no pienso huir. Si esto me pertenece, quiero saber qué hay dentro. Samuel la observó por un largo momento, como si evaluara si esa determinación era genuina o solo un impulso. Si decides abrir esa caja, Ariana, tu vida ya no volverá a ser tuya. Ella sostuvo su mirada. Tal vez nunca lo fue. Esa noche, mientras Samuel apagaba las luces y Duque montaba guardia junto a la puerta, Ariana permaneció despierta, con la fotografía de su madre entre las manos. Afuera, en el camino de grava, un coche se detuvo sin encender las luces. Dos siluetas bajaron y se quedaron inmóviles, como depredadores midiendo el momento exacto para atacar. Y en esa oscuridad, el juego de la herencia acababa de comenzar. La madrugada en las afueras de North Las Vegas siempre había tenido un silencio particular, uno que parecía venir desde el desierto mismo. Un silencio que no era ausencia de ruido, sino una quietud que contenía murmullos lejanos, el crujir de la madera, el aullido apagado de un coyote, el roce de las ramas secas contra las ventanas. Pero esa noche, ese silencio se rompió con un sonido distinto. No fue un golpe fuerte ni un grito. Fue algo más bajo, más inquietante, el clic metálico de una cerradura forzada. Ariana lo escuchó desde su habitación, tendida con los ojos abiertos, la fotografía de su madre en la mano. Sintió como el aire se espesaba, como si de pronto toda la casa se hubiera llenado de humo invisible. Se levantó en silencio, descalza, y se acercó a la puerta de su cuarto. Desde el pasillo, vio a Samuel en la penumbra, ya en movimiento. Sostenía la escopeta recortada con una mano y con la otra hacía una señal para que no hiciera ruido. Duque, a su lado, estaba inmóvil, con las orejas erguidas y un gruñido profundo que no salía del todo de su garganta. El segundo sonido llegó desde la ventana de la cocina, el crujir suave de vidrio astillándose. Samuel giró hacia allí sin vacilar. Ariana lo siguió a pocos pasos,
pero se detuvo al notar una sombra deslizándose detrás del cristal roto. Un brazo entró primero, cubierto por una chaqueta de cuero negra, seguido de la silueta encorvada de un hombre corpulento. No hubo advertencia. Samuel se abalanzó, empujando al intruso hacia atrás con un golpe seco de la culata de la escopeta. El cuerpo cayó contra la grava del exterior con un quejido breve, pero no hubo tiempo para escuchar si se levantaba, porque desde la puerta trasera se oyó otro ruido, el marco cediendo bajo presión. «Son dos», murmuró Samuel, sin apartar la vista de la entrada trasera. Ariana, con el corazón golpeándole en las sienes, miró hacia la estantería donde estaba la caja. No sabía por qué, pero una urgencia irracional le dijo que la tomara. Caminó hasta ella, sintiendo cada tabla del piso protestar bajo sus pies. La madera de la caja estaba fría, como si no perteneciera al calor de esa noche. El segundo intruso irrumpió con la fuerza de un animal. Alto, rostro cubierto con un pasamontañas, llevaba un cuchillo largo en la mano. Samuel giró y disparó sin dudar, no para matar, sino para frenar el avance. La descarga destrozó el marco de la puerta y levantó una nube de astillas. El hombre retrocedió un paso, pero no huyó. En ese instante, Ariana vio algo que no esperaba. La mirada del intruso no estaba en Samuel, estaba en ella. Más específicamente, en la caja que sostenía contra el pecho. Ese detalle fue suficiente para entender que Samuel tenía razón, no eran ladrones al azar, estaban allí por ella y por lo que guardaba. «¡Corre!», gritó Samuel, pero ella no se movió. El intruso avanzó de nuevo. Ariana, casi por instinto, levantó la caja y la golpeó contra su brazo armado. El impacto hizo que el cuchillo cayera al suelo con un sonido seco. Samuel aprovechó para embestirlo, empujándolo fuera de la casa. Todo ocurrió en segundos, pero para Ariana fue como si el tiempo se hubiera estirado, el olor a pólvora en el aire, el jadeo de Duque persiguiendo al primer hombre, el frío metálico de la caja en sus manos. Y el zumbido agudo en sus oídos que le impedía escuchar con claridad. Cuando la puerta volvió a cerrarse, Samuel estaba sudando, respirando por la boca y con la escopeta aún levantada. Duque ladraba afuera, pero pronto volvió, sin rastros de sangre, solo con el lomo erizado y los dientes descubiertos. «Esto ya no es seguro», dijo Samuel, con una certeza que helaba. «Si vinieron esta noche, volverán, y la próxima vez no vendrán solos». Ariana lo miró, todavía aferrada a la caja. No podía explicar por qué no la había soltado. Tal vez porque sentía que ahí dentro estaba la clave de todo, o tal vez porque, después de toda una vida siendo tratada como nada, esa era la primera vez que tenía algo que parecía importar. Samuel se acercó, bajó la escopeta y le puso una mano firme en el hombro. «Mañana nos vamos». «¿A dónde?», preguntó ella, todavía con la voz temblorosa. «A donde empezó todo. Reno». La palabra se clavó en ella como un anzuelo. No conocía esa ciudad, pero intuía que allí no solo encontrarían respuestas, sino también a quienes habían movido los hilos de su vida desde las sombras. Y que, si llegaban, tal vez no habría vuelta atrás. Esa noche, Ariana guardó la fotografía de su madre dentro de la caja. No sabía si era por protección o porque, en el fondo, presentía que las dos cosas formaban parte del mismo destino. Y en algún lugar, a cientos de kilómetros, un hombre observaba un mapa con un punto marcado en Reno, sonriendo como quien sabe que la presa acaba de entrar en la trampa. La mañana siguiente comenzó antes de que el sol rompiera el horizonte. El cielo todavía estaba cubierto por ese velo oscuro que precede al amanecer, y el aire tenía un frío seco que se colaba bajo la ropa. Samuel había empacado lo esencial, una mochila con ropa de trabajo, un par de latas de comida, municiones, la escopeta y la caja envuelta en una manta vieja. Ariana, por su parte, llevaba su libreta de dibujos, la fotografía de su madre y una muda de ropa. Todo lo demás quedó atrás, en esa casa que ahora se sentía como un blanco pintado en medio del desierto. Samuel no encendió las luces al salir. Solo abrió la puerta con cuidado, dejó que Duque saliera primero y esperó unos segundos, evaluando el terreno con la paciencia de quien ha aprendido a leer el silencio. El perro avanzó unos metros, olfateó el aire y luego volvió, relajado.
Eso fue suficiente para que Samuel hiciera una señal con la cabeza y ambos subieran a la camioneta Chevy azul. El motor tosió un par de veces antes de encenderse, rompiendo la quietud de la madrugada. Ariana miró por la ventanilla mientras la casa quedaba atrás, cada vez más pequeña, como si se desdibujara en la memoria al mismo ritmo que desaparecía del paisaje. No sabía si volvería a verla, y parte de ella se preguntaba si eso importaba. El camino hacia Reno no era directo. Samuel evitaba las autopistas principales y tomaba carreteras secundarias que serpenteaban entre pueblos fantasma, estaciones de servicio cerradas y moteles de mala muerte con letreros parpadeantes. Durante horas, no hablaron. Solo se escuchaba el rugido constante del motor y, de vez en cuando, el golpeteo de piedras sueltas contra la carrocería. Fue en la tercera hora de viaje, cuando el sol ya había trepado sobre las colinas secas, que Samuel rompió el silencio. Quiero que entiendas algo antes de que lleguemos. Reno no es solo una ciudad para mí, es un campo minado. Ariana lo miró, esperando que continuara. Allí es donde conocí a tu madre, prosiguió. Ella no era una mujer común. Tenía ese apellido, Crowell, pero no vivía como el resto de su familia. Era más humana. Trabajaba en una biblioteca comunitaria. Me habló de ti una vez, cuando estabas por nacer. Me dijo que había gente que esperaba tu llegada como si fuera un movimiento en una partida de ajedrez que llevaban décadas jugando. ¿Qué gente?, preguntó Ariana, intentando no interrumpir el ritmo pausado de su relato. Samuel soltó una risa breve, amarga. Tu tío, Marcus Crowell. El hermano menor de tu madre. Ambicioso, calculador. Siempre creyó que el patrimonio de la familia debía estar en manos de alguien dispuesto a usarlo para controlar, no para ayudar. Cuando tu abuelo murió, Marcus esperaba heredar todo, pero el testamento era claro, la herencia pasaría a tu madre y, en caso de su ausencia, a su hija legítima. Ariana sintió como cada palabra encajaba con lo que Samuel ya le había contado sobre la caja. Elena desapareció poco después de tu primer cumpleaños. Algunos dicen que fue un accidente, otros, que Marcus tuvo algo que ver. Lo cierto es que tú fuiste entregada a esa pareja que te crió, y desde entonces Marcus ha jugado a mantenerte fuera del tablero hasta que pudiera reclamarlo todo. El peso de la traición era casi físico. Ariana apretó los puños sobre sus rodillas. Entonces él es quien envió a esos hombres a la casa. Samuel asintió, sin apartar la vista de la carretera. Y te aseguro que no se detendrá. Reno es su territorio. Allí tiene contactos en la policía, en negocios turbios, y en todo lo que se mueve sin que nadie pregunte demasiado. El resto del viaje fue un desfile de paisajes desolados, gasolineras con bombas oxidadas, campos abiertos con chatarra esparcida y, de vez en cuando, un letrero descolorido anunciando alguna ciudad que había perdido a su gente hace décadas. Fue al caer la tarde cuando comenzaron a aparecer los primeros indicios de Reno, carteles de neón apagados, calles amplias bordeadas por casinos y bares, y un tránsito que parecía moverse con un ritmo inquieto. Como si todos tuvieran prisa por llegar a algún lugar o escapar de él. Samuel no se dirigió al centro. En cambio, tomó un desvío hacia un barrio industrial, donde las calles eran más estrechas y las fachadas de ladrillo rojo mostraban cicatrices de abandono. Se detuvo frente a un edificio de 2 plantas, con ventanas tapiadas y una puerta metálica que había visto mejores días. Aquí es, dijo, apagando el motor. Ariana lo observó, buscando en su rostro alguna señal de lo que esperaba encontrar. Samuel se bajó, rodeó la camioneta y abrió la puerta del copiloto para ella. Este lugar perteneció a tu abuelo. Era su taller privado. Si la caja guarda la llave de algo, está aquí. La puerta metálica se abrió con un chirrido que resonó en la calle vacía. Adentro, el aire era frío y olía a aceite viejo, madera y polvo acumulado. Las paredes estaban cubiertas con estantes, mapas, herramientas y fotografías enmarcadas de un hombre de mirada intensa, Leónidas Crowell. En una esquina, una gran caja fuerte oxidada dominaba el espacio como un animal dormido. Ariana sintió un escalofrío. No sabía por qué, pero algo en esa habitación le resultaba familiar, como si hubiera estado allí en otra vida.
Caminó hasta la caja fuerte, pasó la mano sobre el metal frío y miró a Samuel. ¿Crees que? Él asintió. Esa caja de madera no es solo un contenedor. Es la llave. Pero antes de que pudiera acercarse más, un ruido metálico retumbó en la planta baja. No era el eco de algo que se cayera por accidente, eran pasos, pesados y seguros, avanzando por el pasillo. Samuel levantó la escopeta, Ariana abrazó la caja contra su pecho, y ambos comprendieron que no habían llegado solos. Y desde la penumbra, una voz grave pronunció un nombre que congeló la sangre de Ariana, sobrina. La voz resonó en el aire estancado del taller como un eco que llegaba desde un pasado que Ariana nunca había vivido, pero que de alguna forma la envolvía. Samuel tensó los hombros y giró hacia la entrada con la escopeta levantada, mientras Ariana retrocedía hasta chocar con el costado frío de la caja fuerte. Los pasos se hicieron visibles. Primero, un par de zapatos de piel brillante que no parecían encajar en aquel barrio industrial. Luego, un traje oscuro perfectamente entallado, y finalmente, el rostro, un hombre de cabello gris peinado hacia atrás, mandíbula marcada y ojos claros que no parpadeaban. Sonreía, pero era una sonrisa hueca, calculada, la de alguien que sabe que ya está dentro del terreno del otro y no necesita correr. Mírate, dijo, dirigiéndose a Ariana como si la conociera desde siempre. La última Crowell. Ella sintió como la sangre le subía a la cara, una mezcla de miedo y rabia. ¿Usted es Marcus? Él inclinó la cabeza levemente, como si aceptara un título honorífico. Tu tío. El único que siempre supo que este día llegaría. Samuel dio un paso adelante, interponiéndose entre ambos. Ella no tiene nada que decirte. Marcus soltó una risa breve. Oh, Samuel, siempre tan protector. Lo curioso es que, en el fondo, ambos queremos lo mismo, que la herencia Crowell no caiga en las manos equivocadas. La diferencia es que tú crees que son las tuyas, y yo sé que son las mías. Ariana lo miró fijamente, sintiendo que necesitaba preguntar aunque temiera la respuesta. ¿Qué le pasó a mi madre? La sonrisa de Marcus se afiló. Elena era, obstinada. No entendía que la posición de un Crowell no es un regalo, es una herramienta. Cuando tu abuelo murió, ella quiso dispersar la fortuna, invertir en proyectos comunitarios, vender propiedades. Yo traté de convencerla de que era un error. No escuchó. Se acercó un paso más, y su voz bajó de tono. La última vez que la vi, estaba empacando para huir contigo. Ariana sintió un vacío en el pecho, como si su respiración se hubiera detenido. ¿La mató usted? Marcus no respondió de inmediato. Solo la observó con la paciencia cruel de un cazador que mide el momento de clavar los colmillos. Digamos que, no tuve que detenerla. La gente que perseguía la caja fue más rápida. Samuel apretó la culata de la escopeta. Basta de juegos, Marcus. Pero Marcus no le prestó atención. Caminó lentamente hacia Ariana, sus pasos resonando sobre el piso de concreto. Esa caja, sobrina, contiene la llave de un depósito en Carson City. Dentro hay documentos, escrituras, y sobre todo, las pruebas de que todo lo que poseo te pertenece por derecho. La tensión en el aire era casi física. Ariana podía sentir cómo cada palabra se enroscaba en su cabeza como una serpiente. Samuel, sin dejar de vigilar a Marcus, habló, «¿Y si ya sabes dónde está el depósito, por qué necesitas a Ariana?» Porque, dijo Marcus, girándose hacia él con una mirada afilada, las reglas que dejó tu querido Leónidas son claras, el depósito solo puede abrirse con la presencia de su heredero legítimo. No basta con una firma, ni con un abogado. Se necesita una gota de sangre. La suya. El corazón de Ariana latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Marcus lo observó, y durante un instante en su mirada no hubo desprecio, sino un brillo de algo más peligroso, posesión. Podríamos llegar a un acuerdo, dijo con suavidad. Me acompañas, abrimos el depósito, y luego desapareces con una parte considerable. Podrías empezar una vida nueva. Sin este viejo exmilitar entrometiéndose en tus decisiones. Ariana sintió como Samuel se tensaba, esperando su respuesta.
Y entonces comprendió que Marcus no buscaba solo el contenido del depósito, buscaba que ella eligiera. Que traicionara. No, dijo Ariana, con la voz firme, aunque las manos le temblaban. Si algo me pertenece, no se lo voy a entregar a quien destruyó a mi madre. Marcus la miró un segundo más, como si evaluara la autenticidad de sus palabras. Y luego, su sonrisa desapareció. Entonces será por las malas. Del pasillo detrás de él surgieron dos hombres armados. Samuel giró para encarar a ambos, pero Marcus no se movió. Se limitó a dar media vuelta y caminar hacia la salida, mientras decía por encima del hombro, no dañen la caja. Ni a la muchacha, todavía. El sonido metálico de un seguro siendo retirado llenó la habitación. Ariana retrocedió, abrazando la caja contra el pecho, mientras Samuel se plantaba frente a los intrusos, listo para defender un secreto que ahora pesaba más que nunca. Y en el instante en que sonó el primer disparo, Ariana comprendió que aquella noche decidiría no solo quién sobrevivía, sino también quién heredaba la verdad. El primer disparo estalló en el taller como un trueno atrapado en un cuarto cerrado. El eco rebotó contra las paredes de ladrillo y Ariana sintió que el sonido se le metía en el pecho, sacudiendo algo más profundo que el miedo. Samuel respondió de inmediato, el retroceso de la escopeta empujándolo hacia atrás mientras una nube de polvo y astillas volaba desde el marco de la puerta. Los dos hombres enviados por Marcus avanzaban con una coordinación que dejaba claro que no eran improvisados. Uno cubría con fuego, mientras el otro intentaba rodear a Samuel por el lateral. Ariana, agazapada junto a la caja fuerte, abrazaba la caja de madera con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. El metal de la cerradura, a pocos centímetros de su rostro, parecía un ojo cerrado esperando ser abierto. Samuel se movía como un hombre que había vivido toda su vida en situaciones así, pasos cortos, disparos medidos, cada gesto calculado para ganar segundos. Pero esos segundos no durarían para siempre. Ariana. Gritó, sin apartar la vista de los intrusos. La llave. Ella entendió en ese instante que él no se refería a una llave de metal. Colocó la caja sobre la rodilla, la giró hasta encontrar la pequeña espiral tallada en el centro y presionó con fuerza. Un clic sordo resonó, y la tapa se levantó apenas, dejando escapar un olor a madera vieja y metal frío. Dentro, sobre un lecho de terciopelo desgastado, había un cilindro de vidrio sellado con cera roja y un sobre amarillento con el sello de Leonidas Crowell. Sus manos temblaban mientras sacaba el sobre. Lo abrió y encontró un documento escrito a mano, con las letras firmes de alguien que no dudaba en sus decisiones. Era un testamento adicional, no registrado oficialmente, que transfería la totalidad de las propiedades y activos de la familia Crowell a su nieta, Ariana Crowell, con instrucciones precisas para acceder al depósito en Carson City. Al final, una línea subrayada, solo quien lleve mi sangre podrá abrir lo que es suyo. Ariana lo leyó en segundos, mientras afuera del marco de su visión Samuel forcejeaba con uno de los hombres. El otro ya había logrado acercarse demasiado, levantando el arma para apuntarle directamente a ella. No pensó, no midió. En un impulso crudo, Ariana arrojó la caja de madera con todas sus fuerzas contra el rostro del atacante. El golpe resonó como un martillazo, el hombre cayó hacia atrás, soltando el arma, que rebotó contra el piso de concreto. Samuel aprovechó para derribar al segundo y, con un último golpe seco, dejarlo inconsciente. El silencio que siguió fue espeso, como si todo el aire del taller hubiera quedado suspendido. Solo se escuchaba la respiración agitada de ambos. Ariana, aún con el documento en la mano, caminó hacia Samuel. Él, cubierto de sudor y polvo, la miró con un orgullo silencioso. Lo lograste, dijo, y aunque sus palabras eran simples, el tono llevaba una carga que ella nunca había escuchado antes, respeto. No se quedaron a esperar refuerzos. Samuel recogió la caja, Ariana guardó el documento dentro de su libreta de dibujos, y salieron del taller hacia la camioneta. Duque, que había estado esperando afuera, se subió de un salto, inquieto pero ileso. El camino hacia Carson City fue largo, y en cada milla Ariana sentía que algo en su interior cambiaba. Ya no se trataba solo de huir o sobrevivir,
Ahora llevaba consigo una verdad que podía devolverle su nombre, su historia y, sobre todo, la dignidad que le habían arrebatado antes incluso de que pudiera hablar. Al llegar al depósito, un guardia los recibió con una expresión neutral hasta que Ariana presentó el documento y se pinchó el dedo, dejando caer una gota de sangre sobre el lector biométrico. Hubo un destello verde y las puertas se abrieron con un susurro mecánico. Dentro, entre estanterías metálicas, estaban las escrituras, títulos de propiedad y un cofre más pequeño, cubierto con terciopelo azul. Ariana lo abrió con cuidado. Dentro no había joyas ni dinero, sino cartas, fotografías y diarios escritos por su madre. Cada página era una voz que volvía desde el pasado, hablándole con la dulzura que nunca había conocido. En una de las cartas, Elena le decía, si estás leyendo esto, significa que ganaste. No porque tengas estas cosas, sino porque sigues aquí, intacta, siendo tú. Las lágrimas le nublaron la vista. Samuel, de pie junto a ella, puso una mano en su hombro. Esto es tuyo, y nadie puede quitártelo ahora. Ariana cerró el cofre y lo sostuvo contra el pecho. Sabía que Marcus seguiría siendo una sombra en algún rincón del mapa, pero también sabía que, por primera vez, tenía algo más fuerte que el miedo, un pasado recuperado y un futuro que podía construir con sus propias manos. Esa noche, de regreso en la carretera, el desierto se extendía bajo un cielo lleno de estrellas. El viento entraba por la ventanilla y traía el olor seco de la tierra, mezclado con una libertad que se sentía nueva, casi extraña. Ariana apoyó la cabeza contra el asiento y cerró los ojos. No era la misma muchacha que había sido subastada en una esquina polvorienta de North Las Vegas. Ahora era Ariana Crowell. Heredera. Sobreviviente. Dueña de su historia. Y mientras la camioneta se perdía en la línea oscura del horizonte, Samuel la miró de reojo y dijo, con una sonrisa que llevaba años guardada. Ahora empieza tu vida. En el cielo, una estrella fugaz cruzó de un extremo a otro, como si el universo mismo quisiera sellar ese momento. Ariana, sin abrir los ojos, la sintió pasar. Y supo, en lo más profundo, que nunca más volvería a ser invisible. Si esta historia logró llegar a lo más profundo de ti, déjanos tu me gusta. Escribe en los comentarios la palabra renacimiento para saber que fuiste parte de este viaje hasta el final. Comparte con alguien que confíe en que siempre es posible empezar de nuevo y suscríbete al canal para más historias que acarician el alma.